estar en comunión, en comunidad los unos con los otros. ¿En dónde nos llamó? A estar aquí en la presencia, escuchar más de la palabra, aprender más de la palabra. Y estamos cumpliendo con este llamado, así que les bendecimos, iglesia. Muy bien, para dar comienzo a este tema tan especial de hoy, porque les vengo anunciando que todo este tema de pandemia y todo, el Señor nos ha llevado a predicar sobre una saga del reino. Y bueno, hablemos del reino. ¿Qué otra prédica fue la semana pasada? A ver, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La primerita fue, empezamos a hablar del reino, luego hablamos de las diferencias del reino y de la religión también. Esa fue la última que pudimos hablar. Muy bien. Quiero decirles algo importante para todos los que están conectados. Y recuerda, una palabra que se lanzó proféticamente finalizando el año, donde la pastora Paola predicó una visión que el Señor le dio. Y esa palabra profética decía que los tiempos que venían iban a ser muy difíciles. Y también nos dijo, siembre. Y nos dio una fecha hasta el 15. ¿Lo recuerdan? Yo espero que sí. Pueden ahí levantar su manito y decir ahí en su chat de reacciones. Yo no he podido aprender a levantar la mano, pero sí. Y fue, gracias por ese amén. Pueden entonces hacer ese amén. Gracias. Ahí en ese momento fue donde muchos dijeron, eso es puro cuento. Y el Señor hablándome en estos días, diciéndome, cuando yo mando a hacer algo es porque tengo razón en lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo. Y yo sé que yo les estoy enviando algo por protección o porque estoy anunciando algo y bueno, en fin. Y fue muy tremendo porque yo me acuerdo que hasta el último minuto de ese día oramos increíblemente y hicimos muchas cosas para el reino. El sembrar no solamente fue a través de las finanzas, sembrar fue a través de la oración, a través de todo lo que implicaba sembrar en el reino. Y hoy puedo decirles con confianza que orando al Señor, el Señor me decía, ¿recuerdas? Ahora ve a la iglesia y míralos. Y míralos. Míralos que durante todo este tiempo han estado ahí en mi mano. Aún pase lo que pase, yo sigo estando ahí. Quiero hablarles de cómo a nivel general, desde que empezó la pandemia, el Señor prometió una cobertura. Y yo vengo suplicando comunión, intimidad con el Señor, santidad. Eso es lo que más asegura nuestra confianza en Él. Es porque sabemos que estamos con Él. Y yo me acuerdo mucho porque la gente decía, es que yo no tengo que sembrar. Sí, siempre tenemos algo para sembrar. Siempre tenemos algo que hacer por otro. Siempre tenemos algo para bendecir. Y el sembrar en el reino es algo que hoy podemos hablar, que esa posición en el reino sí vale la pena. La palabra de hoy es muy tremenda, muy, muy especial y vuelvo y le digo, estamos profundizando, así que hoy, como dice el pastor, hasta donde nos toque, nos alcance. Pastor, ¿vas a decir algo? No, simplemente hemos sido testigos de los hechos, como diría la doctora Liliana. Los hechos dictaminan el resultado, simplemente. Y hoy estamos viendo cómo se va cumpliendo la palabra de Dios paso a paso. Nunca, Dios no miente. Y realmente nosotros hemos visto cómo esa palabra se cumple. Pasarán meses, hasta años, pero después de que él la dijo, ya está creada y así será.
Así que ahora lo que nos queda es seguir pidiendo misericordia y pidiendo bendición para todos. Y de verdad que hemos sido bendecidos. Hoy, como les contaba, uno de mis vecinos falleció y me enteré ahora como a las 5 de la tarde. Y decía, pero increíble porque pues cada rato lo veía por ahí. Y hay gente que se enferma, tarde fallece. O sea, es una cosa increíble, pero bueno, ya no hablemos más de ese tema. Vamos a hablar de El reino. el rey. Muy bien. Eh, Familia, entonces, debido a esta palabra, quiero comenzar de tu posición en el reino. Y hay una profundidad, claro. Buenas noches para todos. Hablando Hola. de la promesa y de la siembra en diciembre, yo fui una de las personas que pregunté que cómo se sembraba y también hice la siembra. Y en estos momentos en los que nos encontramos, hemos podido recoger. El día de ayer a mi esposo lo llamaron nuevamente a firmar contrato y de la oficina de él sacaron a 17 personas que nos llamaron. Y en el municipio fueron 204 personas que no llamaron. Entonces, viendo todo esto y que lo que hicimos en diciembre, lo hicimos de corazón y lo hicimos confiados en la palabra del Señor y sabiendo que Él nunca miente. Por eso estoy dando el testimonio en el día de hoy. Igualmente, en el lugar donde yo laboro, ya se encuentran 4 jueces con COVID, de los cuales 2 están entubados. Ya han fallecido otros 2 compañeros, también tenemos varios con COVID y falleció la esposa de un compañero en urgencias, no fue atendida, no pudo llegar a cuidados intensivos. Entonces, veo cada vez la mano de nuestro Señor cuidándonos y nosotros fuimos obedientes y nosotros estamos muy convencidos de las promesas y de las advertencias también que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le pido todos los días que cubra a nuestros pastores, que son quienes nos dan ese alimento espiritual que es el que más necesitamos, más que el alimento material que necesita nuestro cuerpo, es ese alimento espiritual que solamente y nos resuelven también esas dudas espirituales que a veces tenemos. Les doy gracias a ellos y le doy gracias a Dios por la cobertura que ha tenido con toda nuestra iglesia. Y le pido que siga cubriéndonos y hermanos, por favor, continuemos pegados de Dios, que es el único que en estos momentos nos puede salvar. Muchísimas gracias. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Lucas. Y otra cosita que hay que agregar a lo que estaba diciendo mi esposa es darle honra a los pastores, agradecimiento, porque ellos siempre han estado como en todo un proceso con cada uno de nosotros, de cada miembro, perdón, cada miembro de la iglesia, ellos han tenido un proceso. Y siempre han estado ahí, en las buenas, en las malas, en las regulares, pero yo honro a mis pastores y ellos saben que es así. Y quiero también aportarles algo de lo que decía mi esposa sobre mi contrato y la obediencia, todo. El contrato mío va hasta diciembre. Eso es una gran bendición en estos momentos porque mucha gente no tiene empleo y Dios
Dios rectifica, que su palabra se cumple. Tarde o temprano la palabra se cumple. Amén. Gracias. Amén. Gracias, Lucas. Gracias. Ay, yo no sé, yo por qué estoy tan chillona. O yo sí sé por qué. Señor, te damos gracias, Padre, porque no nos podemos cansar, no nos podemos cansar de ser sensibles a querer escuchar tu voz, Señor. El martes en la madrugada orábamos diciendo cómo conocer y hacer la voluntad tuya, Señor, y lo que queremos. Llévanos a esa obediencia, Señor. Llévanos, Padre, a esa aceptación y a esa sumisión de todo lo que tú quieras, Señor, y en las buenas y en las malas, Señor, saber que tú estás ahí. Yo no tengo sino gratitud por cada oración levantada y por cada bendición tuya, Señor, por cada corazón que está dispuesto, Señor, a obedecerte, por cada corazón que está dispuesto a apartar cada momento para servirte, para glorificar tu nombre, Señor. Y por eso quiero darte gracias, Padre, gracias. Hay una bendición, miren, yo le dije al Señor, Padre, yo tengo toda la palabra ya aquí armada, pero hay una porción que pensaba bajarla de último. Y dije, con esto quiero cerrar. Pero el Señor es el que dice, y aquí estaba sentada y me dijo, no, hoy vas a predicar. Con lo que ibas a cerrar es con lo que vas a empezar, porque vas a impartir una bendición a la iglesia, con referencia a la posición en el reino. Vamos por favor todos a Filipenses 4, versículo 10. Pastora, ¿puedo interrumpir? Claro que sí. Hoy es del Señor. Esta noche es del Señor. Padre, tú eres aquí el protagonista, tú eres el rey. Tú eres el rey. Sí, ahora que escuchaba el testimonio de Liliana, viene también a mi mente pues todas las gratitudes que no las he dado a Dios, no les he compartido. Aún estoy acá en Estados Unidos y le doy gracias primeramente a Dios, a los pastores y a cada uno de ustedes, mis hermanos, porque sé que ustedes también me incluyen en sus oraciones y he visto la mano poderosa del Señor. A pesar de esos tiempos tan difíciles, mi esposo no le ha faltado el trabajo. Han cortado personal, la ciudad se ha quedado sin plata, ¿cierto?, para seguir contratando, pero por la gracia de Dios a mi esposo no le ha faltado, de hecho el trabajo se le ha multiplicado. En este hogar hemos visto cómo el Señor nos ha protegido del COVID. Mis pastores tuvieron COVID, ¿cierto? Yo estuve con mis pastores porque estaba cerca de mis pastores, muchos hermanos de la iglesia han tenido COVID, yo me he relacionado con todos y he estado cerca de ellos, especialmente, como digo, con mis pastores. Estuve con mis pastores unos días antes de que mis pastores salieran positivos. Ellos no sabían que estaban positivos, pues, y yo estuve con ellos compartiendo normal, tranquila, y a los 3 días, 4 días, los pastores ya tenían COVID. Por la gracia de Dios, ni Sara ni yo que compartimos, pues cogimos el COVID, ¿cierto? Hemos estado bien, he estado yendo a la iglesia, estoy en una vida normal por la gracia de Dios. Dios nos ha guardado de una manera sobrenatural. Hemos visto de veras la mano poderosa del Señor y, como decía la pastora, algo que a mí en estos tiempos el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón ha sido buscar su presencia, porque los tiempos son aún más difíciles. O sea, los tiempos que estamos viviendo es el principio de dolores. Y como iglesia tenemos que estar unidos en un mismo sentir, unánimes. Y de veras, muchas gracias por sus oraciones. Gracias, gracias. Y también por por la pastora, ay, se me fue el nombre, Paola. Sí, también la tengo muy presente porque todo lo que la pastora Paola ha dicho, así tal cual ha estado sucediendo. Y también bendigo la vida de la pastora Paola,
Que Dios los bendiga y muchas gracias, hermanos. Y sigamos unidos en oración, en intercesión los unos por los otros, porque el Señor escucha la oración de su pueblo, de una iglesia que ora. Dios les bendiga. Amén y amén. A ver, la pastora Paola, cuando oren por nosotros, incluyan al cuerpo pastoral en general. Hay situaciones muy fuertes porque el cuerpo pastoral paga o la familia pastoral recibe los impactos de todas las cosas que se levantan en las congregaciones y hay cargas muy fuertes para que el Señor permita que haya resistencia, fortaleza, porque necesitamos ser muy fortalecidos para fortalecer. Vamos a ir a la palabra para que bendigamos a cada persona que el Señor hoy tiene para hablarles acerca de la posición del reino. Filipenses 4, del versículo 10 al 20. Y ya les cuento por qué. Es que el final, yo dije, Señor, con esto puedo cerrar. Pero el Señor quiso hacerlo de esta manera y que por esta comenzáramos. Y si solo nos da para esta porción, por el tiempo, entonces pues con esta tendremos. Filipenses 4:10. Entonces, pastor, lo leemos por favor del 10 al 20. Cuando alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudar. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y en este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Por favor, ¿hay alguien que lo pueda leer en otra versión del 10 al 20? El pastor la leyó en traducción viviente. Yo, pastora. Amén, pastor. Bueno, dijo la que dijo yo primero. Gloria. Gloria, muy bien. Y ahorita la puede leer Hurtado en la otra versión que tenga. Gracias. Listo. Dádivas de los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitud, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez
para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, en gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Hurtado. Amén, pastor. Yo tengo nueva versión internacional. Perfecto. Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Familia, estaba yo, bueno, ya muchos saben, he estado en unos ayunos prolongados y en uno de estos ayunos al cerrar empecé a hablarle y le dije, Señor, dame una palabra. Y el Señor me dijo, Filipenses 4:17. Y yo dije, Filipenses 4:17. Y me fui y lo busqué. Toda la porción del 10 al 20 es demasiado bonita. Tiene muchas cosas que podemos aquí profundizar y bueno, esperamos darle como apertura a algunas. Pero donde quiero centrarme es en Filipenses 4:17. Porque el Señor me permitió orar por la iglesia esa mañana y orar por todos, pidiéndoles cobertura, Señor, cúbrelos. Bueno, en ese momento Dios sabe que yo estaba orando por las familias y estaba glorificando el nombre del Señor porque alguien de la iglesia me había dado una noticia y me había dicho, pues alguien que está aquí en conexión me había dicho que quería que nosotros los casáramos. Y yo me puse a llorar. Entonces estaba dándole gracias al Señor por todos esos detalles de amor y entonces me dijo, ora conforme Filipenses 4:17. Yo no sabía la palabra. Quiero leer el 4:17 específicamente en las 3 versiones que leyeron. El pastor leyó en Nueva Traducción Viviente y dice esta palabra. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Luego habla doña Gloria con Reina Valera y dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y luego Astrid Hurtado habla en Nueva Versión Internacional y dice, no digo esto más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Es decir,
Antes estamos aquí anotando puntos al reino, de decir, es para ustedes. Muchos toman la palabra y toman únicamente el versículo 19 y les encanta. Es más, esas promesitas que nos regalan y nos sale el versículo 19 y eso lo pegamos ahí en el espejo, eso lo ponemos en el estado, eso lo ponemos en el perfil y qué bendición. El 19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Y cogemos esa promesa y decimos, eso es para mí. No faltan sino 19. Y no faltaron sino 18 versículos atrás para entender de dónde salió el 19. Nosotros cogemos un versículo y lo dejamos que esto es una promesa. Y sí, es una promesa, nadie dice que no, pero esa promesa ¿de dónde salió? ¿Qué estaba hablando Pablo a los filipenses? Los filipenses es una iglesia con una dádiva muy bonita. Los filipenses como tal es el gozo del Señor. Pero en el bosquejo de toda la interpretación del libro de Filipenses, la porción específica de el 4, del 10 al 13, me habla del poder de Dios. Y del 4, del 13 al 23, me habla específicamente de la provisión de Dios. Entonces cogemos el libro de Filipenses y solamente nos quedamos con el último versículo, que es donde está la bendición. Ay, y este mismo Dios quien me cuida. Repito, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. Nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Esta porción sale como resultado de una iglesia que sabe su posición en el reino, de una iglesia que sabe dar. Pero vuelvo y te digo, no solamente en áreas financieras, hay muchas maneras. La está activando Pablo, porque ya sabe que Dios ha dado promesa. ¿En qué? En recompensa. Porque es que es una palabra que me gusta mucho, porque dice que Él mismo recompensará su bondad. Dice, quiero que ustedes reciban una recompensa de su bondad. En este comentario dice, cuando damos a los que tienen necesidad, esto no solo beneficia al que recibe, sino que también es de beneficio para nosotros. Lo que más apreció Pablo no fue la ofrenda de los filipenses, sino su espíritu de amor y devoción. Honra en oración y en adoración para las filipenses, esa es la fidelidad de ellos. Lo que más decía Pablo, esta gente tan fiel, esta gente tan constante, este amor que tienen en sus corazones, esto es grande en sus vidas. Dios recompénsales. Dios, acuérdate de ellos, porque ellos han tenido una posición del reino. Ahora, sí, pastor. Nosotros ya hemos tratado mucho el tema de decir que nosotros guardamos ahorritos. El banco del Señor. Las dádivas vinieran simplemente de los creyentes de Filipos. Consideraba que venían del cielo para suplir su necesidad. Entonces, ¿qué eran los filipenses? Instrumentos en las manos de Dios. ¿Pero por qué los filipenses lo hacían? Porque tenían claro el lugar y la posición del reino que tenían sobre esta tierra. Porque es que nosotros, como dice el pastor, queremos todo el tiempo hacer créditos en esta tierra y no vemos la manera de cómo depositar en un banco, cómo comprar un carro, cómo comprar una casa, cómo acreditar un negocio. Ya estamos mirando normalmente
profundizar un poco, pero sí quiero hacer un poco de apertura al próximo versículo que vamos a tratar. Y está en Romanos 14:17. Sin que se me vayan de Filipenses, quiero leer esta porción. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Repito, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si nos vamos a otra versión, en el 14:17, dice: pues el reino de Dios no se trata de lo que, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esta palabra sí la vamos a profundizar, vuelvo y repito, hoy no tenemos tiempo, pero ¿por qué quiero enlazar la palabra de Filipenses con la palabra de Romanos? Porque la posición del reino no se trata ni de comida ni de bebencia. En muchos queremos vivir como reyes aquí en la tierra. Y queremos, uy no, es que comimos unos manjares como reyes. Es que compré un carro y eso me monté en el carro y eso mejor dicho, como un rey. No se siente. No, es que mi casa es como un palacio y estamos en la noción todo el tiempo de buscar el reino, pero aquí, en la tierra. Pocas veces nosotros nos fijamos en cómo buscar esa posición del reino también, o aún con mayor importancia, la del cielo. Y los filipenses la tenían muy clara, porque los filipenses tuvieron el pensar en ese siervo que estaba haciendo una obra y que necesitaba ir aquí, allá y hacer, y bueno, en fin. Y los filipenses dijeron, bueno, Pablo, ¿qué necesita? ¿En qué le podemos ayudar? ¿En qué podemos hacer parte del reino? Y saben, aquí en esta iglesia hay personas que tienen el pensamiento de Pablo. Y por eso para mí, hoy es una oración de decir, Señor, toma en cuenta, recompénsales, pero no solamente por una dádiva financiera, sino por la compasión, por la bondad, aún por su justicia, aún por lo que han experimentado en el Espíritu. Porque han tenido con duelo cuando un hermano se enferma y han sabido que es orar por otros. Miren, tenemos un grupo que se llama Sirviendo a Cristo, es un grupo de intercesión. Y yo lo que ponga allí, les digo, por favor, ahí necesitamos oración. Miren, hay clamor. Yo sé que no tienen que poner nada en el chat, sino que en sus oraciones, yo sé que aquí hay gente comprometida, que para la gloria de Dios yo puedo contar con personas que yo llamo y digo, necesito que me apoyes en oración con esto, y yo sé que hay unidad y que hay clamor. Entonces, por eso me gusta esta porción y este comentario. Pablo no consideraba que las dádivas vinieran simplemente de los creyentes en Filipo, consideraba que venían del cielo para suplir su necesidad. La confianza de Pablo estaba en el Señor, no estaba en una... Y él le da glorias a Dios. Hay un contraste interesante entre los versículos 18 y 19. Podríamos parafrasearlo de esta manera. Vosotros supliste nuestra necesidad, pero mi Dios suplirá todas las vuestras. Vosotros diste de vuestra pobreza, mas Dios suplirá sus riquezas en gloria. Muy importante, porque aquí habla de la palabra de un cuidado, de una gloria de Dios por el cuidado. Pero cuando dice, y suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús, no solamente estamos hablando de una provisión física,
sino aún de tener favor, de tener esas maneras tan lindas que vemos esa mano sobrenatural en los tiempos en que más lo necesitamos. ¿Por qué? Porque hay un crédito acreditado. Ah, qué redundancia, pero sirve. Hay un crédito que está tomando valor, pues. Hay un depósito. Este crédito también se da para aquellas personas que no se despegan de las manos del Señor, que no son ocasionales. Qué triste los que un día son fieles y al otro día no, un día oran, el otro día no, un día madrugan, el otro día no. Porque esa inconstancia también nos requiere de una en el espíritu de acuerdo a mi estado de ánimo. Es que yo no puedo estar en Cristo si siento, no siento. Ah, es que yo no sentí. No, ¿cómo que no sentí? Si usted es de Cristo, usted se conecta y usted lo hace. Entonces es muy importante. ¿Quién era Pablo? Era un ciudadano, un completo ciudadano del reino. ¿En dónde lo vemos? Lo vemos en estas características. Cuando lo dice, 12, bueno, en el 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Eso es una característica de una persona que tiene posición del reino, que es contentamiento, gratitud, satisfacción. Una persona, ya voy, pastor, una persona que no está en el reino es una persona, perdón Maritza con lo que voy a decir, era como tú eras, que le pasaba una situación y salía, ay, no, mire señor, lo que usted me dio, lo que usted me esto, lo que me esté. Estos somos las personas que estamos en este mundo y no caminamos en el reino. No tenemos gratitud y no tenemos ni siquiera lo que dice aquí, satisfacción. Porque hoy tenemos los que estamos en el reino una guapanela y estamos satisfechos y glorificamos al Señor. Señor, gloria a ti por esta panela. Gloria a ti por esta arepa, porque tú la proviste, porque tú la trajiste. Eso es una persona que tenga características del reino, es decir, que tenga posición del reino. La primera, gratitud y satisfacción. Quiero recordarles a los que ya saben y para los que no saben que Pablo era judío. De pura cepa. Pero de los Raca Mandaca y de los mayores jerarcas en ese tiempo judío. Era ciudadano romano. Sabía varios idiomas. Y fuera de eso, era un hombre de familia acomodada o adinerada, que podemos decir. O sea, que no era cualquier pintado en la pared tampoco. Así que él aquí nos deja muy claro qué era él lo que sabía. Porque él fue llamado al servicio de Dios. Y simplemente se dedicó el resto de su vida a servir al reino. Muy bien. Estamos en el versículo 1. Esa primera característica que el Señor nos da de esa posición en el reino, entonces es a estar agradecidos, satisfechos. Pero oiga, en las buenas, en la que me encuentre. En esta versión dice, en el 11, ay, perdón, me pasé para el otro. En el 11 dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. El contentamiento. Si ustedes vuelven a Romanos, en la palabra del 14 al 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. O sea, que ¿qué tenía Pablo aquí? Tenía contentamiento. He aprendido a estar contento, he aprendido a estar gozoso, he aprendido cómo en todos los momentos de mi vida. Muy bien, otra característica de la posición de un varón del reino. 12. Sé lo que es vivir
en la pobreza lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir de escasez. ¿Qué es? Él lo está diciendo con toda la tranquilidad, dice, he aprendido. Mejor dicho, como dicen por ahí, cuando hay, y cuando no hay, no hay. Pero yo estoy como bien. Yo tengo la estabilidad. Otra posición es identificar el tesoro. Él sabe por qué no sufría de escasez, porque no la tenía aquí. Porque así la escasez en ese instante no haya sido un tiempo de gran abundancia, las escasez de nosotros están aquí. Familia, ¿saben por qué? Porque es que millonario no es el que tiene mucho. Millonario es el que no tiene falta de nada. El que lo que tiene dice, yo estoy bien. Y les hace falta, y les hace falta, y no hay nada que los sacie. Y es, perdón la expresión, y es con la barriga llena y llorando, como los pollitos. Van para el cielo y llorando. Entonces no es el que más tenga, sino el que menos necesite. Aquí es lo que tenemos que tener nosotros claro. Y estamos muy mal. Vengan. ¿Y por qué no vemos la mano del Señor sobre un día más, una noche más? Gracias, Señor, porque lo que tengo, ahí es donde viene el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En dónde está la escasez? Aquí. No, yo soy, porque mi identidad está en el reino de Dios. Entonces, cuando yo veo que un negocio no me salió, o como no es la manera, o en que yo no pude hacer la meta que necesitaba en mi vida, mi proyecto, aún no me pude casar con el hombre que hubiera querido, en fin, cual haya sido lo que te hayas propuesto en tu vida y no te salió, para ti puede ser un tiempo muy frustrante, pero si tú realmente entiendes que eres un ciudadano del reino y tu posición está en el reino, sabes que Cristo está contigo, que tienes todo en Él, la suficiencia está en Él. Y ahí es donde dice, ¿sabes? Pero Cristo está conmigo. Y aún en medio de la circunstancia, Cristo es quien me fortalece. Amén. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me dieron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Y no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. La petición es orar y clamar por la vida de ustedes. Y que la posición del reino sea para que ustedes sigan descubriendo y que el Señor les hable a través de cuál reino y cuál posición están buscando. Porque el reino de Dios no se trata ni de lo que comes, ni de lo que vistes, porque muchos están buscando a Cristo. Muchos se acercan a Cristo porque les prometieron en muchas iglesias que si pactaban vendría prosperidad financiera. Mentiras. Eso es mentiras. Esto no se trata de pactos, a pesar de que la palabra que el Señor dio de siembras en diciembre eran unas siembras donde Dios quería traer una cobertura y decían que tengan crédito a favor. Es diferente a que vengan diciéndote aún que lo que necesitas es atesorar para conseguir. Y aquí Dios te está diciendo, es que no se trata de que el reino sea que si vas a cambiar de carro, que si vas a cambiar de casa, que si vas a tener o no tener una corona X o Y. Las coronas que nosotros tenemos es en la eternidad y son coronas de favores de Dios, más que lujos podamos revestir aquí en la tierra. Yo quiero decirles algo que el Señor nos hablaba hoy a través del pastor Luis, que me pareció muy bonito, porque yo dije, esto no es casualidad que el pastor haya conectado esto con la palabra de hoy.
¿A quién le obedecía Pablo si era un ciudadano romano? ¿Quién me responde? Wow. Familia, un hito. 40 dispositivos. ¿A quién le obedecía Pablo si él era ciudadano romano y él pertenecía a la alta posición Les cambio la pregunta. Al rey del Ajá. Imperio Romano. Ah. Muy bien. Al rey del Imperio Romano. En ese caso, ¿quién era? El emperador, que en ese momento era el César Augusto. Muy bien. Ahí es donde él obedecía las órdenes directamente de ese emperador porque su linaje como romano estaba a establecerse en una completa sujeción y obediencia. Entonces, lo que decía el emperador, eso era, mejor dicho, palabra. Si decía, hágale, que por aquí es y vamos para allá, porque es que él lo dijo y entonces hay que obedecerlo. Y todos esos romanos vestidos así, con sus uniformes y todo el tema. Y entonces eso, mejor dicho, bueno, un centurión era quien comandaba y tenía un ejército a cargo de aproximadamente 100 soldados, por eso era centurión. Y es muy especial porque Pablo también tenía, en este caso Saulo, en ese momento tenía su cuerpo de ejército como un centurión. Entonces él dirigía sus peticiones y rendía cuentas a ese emperador romano. Cuando él iba rumbo a matar y asesinar a los cristianos, que es muy especial porque él va con su caballo, pues, y eso, mejor dicho, yo voy es a acabar aquí hasta con el nido de la perra. En ese instante, dice en Hechos 9:7, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. En ese instante tuvo un encuentro directo de Saulo con el Señor y el Señor con Saulo. Y lo tumba. Yo no sé si el caballo o iba caminando, yo no sé, pero el Saulo, los que estaban con él escuchan y dicen, wow, ¿qué pasó? Pero nadie veía nada. En el 8 dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y se lo llevaron a Damasco. Hay una cosa muy especial y es en el preciso momento de ese encuentro. Quiero que miren específicamente el 4. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dos cosas importantes. Una, cuando Saulo se dirige a Jesús, le dice, ¿quién eres, Señor? Le está dando un lugar en el reino como el rey. Le está dando un lugar de autoridad a Jesús. ¿Qué quiere decir? Él ya está experimentando lo que es ser siervo, porque ya le está diciendo a Jesús que es su Señor. En ese instante pasa de ser un simple ciudadano romano para empezar a ser un ciudadano del reino de Dios. ¿Y qué característica principal tiene un ciudadano? Una posición en el reino, obedecer a Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí Jesús no le está diciendo, si quieres, si tú podrías, serás tan amable, mi amigo Saulo. No, le da la orden. Jesús le da una orden y le dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué hace este hombre? Este hombre se va para Damasco. Un discípulo llamado Ananías, estoy en el 10, a quien el Señor llamó en una visión,
Ananías, aquí está, Señor. Ya Ananías también habla directamente y le dice, Señor. ¿Qué hace Saulo? De ahí para allá. No hace sino obedecer la voz de Dios. De ahí para allá ustedes van a ver el resto del libro de Hechos y las cartas de Pablo y todos los encuentros que tiene con el Espíritu Santo y con Jesús a través del Espíritu. Le dice, Pablo, no, si ya es Pablo, Pablo, levántate y vas a ir allí, vas a ir a hacer, haz No te esto, vayas haz para esto, allá. aquello. No puedes ir, no puedes hacer. ¿Qué sigue sucediendo en la vida de Pablo? Ya él no está como ciudadano romano, él ya está como ciudadano del reino y está sujetándose aún a lo que Dios quiere, su perfecta voluntad. Y ya él dice, ¿sabes qué, Señor? Yo vengo aquí a bautizarme. Entonces yo les pregunto esta noche, ¿ustedes a quién quieren obedecer? ¿En qué reino quieren estar? Obviamente ni con el rey Juan Carlos, pero si obedecemos a las autoridades nuestras, pero por encima de nuestras autoridades está el reino. Así que una simple pregunta, ¿a quién vamos a hacer? Porque ahí nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos una posición de ciudadanos del reino, porque lo hacemos a Él, nuestro Señor. Y eso que nosotros lo hacemos, Señor, también empezamos a experimentar unas bondades, unos beneficios, un amor que Dios tiene para nosotros. Y con esta palabra, porque muchos toman el 4:19 y repito, y ese mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de las bendiciones, pero no quiere las posiciones. No quiere aún saber qué es lo que Dios tiene para sus vidas. ¿Saben una cosa? La bondad de Dios a donde quiera que Él iba, Dios lo usaba para sanar, aún para revivir muertos. Lo usaba para llevar la palabra y ser instrumento grande en las manos de Dios. Pero Saulo tuvo que rendirse delante del Señor. Y ahí vino el Señor y le habló y le dio una palabra de autoridad. Y le dice, levántate y ve al lugar donde yo te enviaré. Y empieza Saulo a obedecer. Y ahí es cuando su nombre deja de ser Saulo para convertirse en Pablo. Porque quiero decirte esta noche que cuando tú te vas y te entregas, es rendido, ahí de rodillas al Señor y le dices, Padre, hoy te pido que tomes mi corazón. Yo te quiero hacer mi Señor. Yo te quiero hacer mi Salvador y quiero obedecerte. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a suplir de todas las riquezas y de las gloriosas riquezas del reino de Cristo Jesús. Con la seguridad que les puedo asegurar es que si Dios lo toma a usted o la toma, tenga la certeza, ahí se las cambié, que los va a llevar por el mejor camino posible. Y usted va a ver la gloria de Dios reflejada en su vida y en su familia, cosa que no va a pasar si no sujetamos a los comandantes terrenales, porque muchas veces ese comandante terrenal lo único que quiere es su interés, el interés para su beneficio, pero al contrario, Jesús quiere que el beneficiado sea usted. No vas a entender muchas cosas que Dios te va a decir. No vas a entender muchas instrucciones que Dios te va a dar. Pero sí te puedo asegurar que cada día Él te va a llevar por donde Él quiere que estés. Te va a quitar lo que no sirve. Te va a quitar lo que te estorba. Y va a añadir a tu vida
nuevas cosas que son necesarias para que experimentes esa bendición de Él. Caminar con Él, como dice el pastor, nos ha dado mucha inseguridad, pero yo sí te puedo decir que podemos saber qué es realmente tener bendición. Ustedes no saben todo lo que tengo en estudio de palabra, que es tan hermoso, pero yo sé que el sábado no se van a perder de este momento, porque la palabra sigue trayendo esa bendición sobre nuestras vidas. Y yo sé que vamos aún a profundizar más. Quiero mostrarles el versículo 21 de ese 4 de Filipenses, y dice: denle saludo de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Dice: los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos. En particular de César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el Espíritu en cada uno de ustedes. ¿Saben? Esta primera porción del 21 dice: a todos los que le pertenecen a Cristo. Y esa va a ser nuestra oración de cierre, pastor. Les bendecimos a todos los que le pertenecen a Cristo. Y los que no, les invitamos para que hagan de Jesús su Señor y Salvador. Y empiecen a caminar como Dios ha querido en cada uno de nosotros, como se ha propuesto su plan perfecto de salvación y de vida eterna, para que no solamente experimentemos bendiciones allá en la eternidad, sino que desde aquí, desde el lugar donde experimentar esas bendiciones, que aún en las buenas, en las malas, en las riquezas, en las pobrezas, aún en todas las circunstancias, podamos estar con ese espíritu de gratitud y aún podamos tener esa palabra tan paz y gozo, porque el reino de Dios no es solamente, no depende ni de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Yo los invito esta noche para que hagamos esta oración. Termino haciéndola yo solo. Y si ya la hizo, vuelva y hágala. Uno desayuna, pero al otro día vuelve y desayuna, porque hay que hacerle. Entonces, esta noche os invito que con nuestra voz adoremos a Dios, pero le vamos a decir qué es lo que nosotros queremos. Así que, por favor, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Venimos delante de ti a presentarnos con un corazón sincero, a darte, Señor, gracias por esta oportunidad que nos brindas, para decirte que eres nuestro Padre, que eres nuestro Señor, que eres nuestro Salvador, que a ti y solo a ti queremos adorar, que hoy entendemos cuál es nuestra posición, no en el mundo, sino en el reino. Gracias, Señor, por haber muerto en esa cruz por nosotros. Gracias por sacrificarte para darnos vida. Hoy entiendo, Señor, que hay una vida junto a ti después de la muerte. Quiero, Señor, ser parte de tu reino. Quiero, Señor, decirte esta noche que por favor nos recibas. Extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros. Que hoy te pedimos perdón por haberte hecho a un lado, por no haber reconocido que eres nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y nuestro Salvador. Te doy infinita gracias, Señor, por darnos
esta revelación en esta noche. Santo. Bendice, Señor, a cada persona que hoy haga esta oración de corazón, que la haya hecho, Señor, con todo su sentimiento y su razón, Señor. Te doy infinita gracias, Señor. Amén. Señor, así como a Saulo le cambió su vida y fue transformado, tú lo sacaste de un reinado y un imperio humano, Señor, para llevarlo a un reinado y a un imperio de un reino sobrenatural. Ese reino tuyo, Señor. Tú sacaste a Saulo para convertirlo en Pablo. Cada uno de nosotros hoy rendimos nuestro corazón diciéndote, Señor, hoy te decimos, Padre, aquí estamos. Rendimos nuestra vida a ti y te hacemos nuestro Señor y Salvador de nuestra existencia. Así, Señor, que yo hoy te pido, conforme hemos recibido cada oración o conforme hemos recibido aún honra, pero la honra va para ti, la gloria va para ti, pero aún tú dices que si somos capaces de honrar lo visible, aún más seremos capaces de honrar lo que no vemos. Yo te pido que esta bendición, Señor, se imparta sobre esta iglesia, Señor, sobre estos encontrados que hoy han decidido, Señor, formar parte de esta familia. Hoy les bendigo, Señor, ese espíritu de amor y de devoción que tienen. Así que hoy, Señor, de este mismo Dios que clamamos, quien nos suple y nos cuida, está con nosotros. Hoy, Señor, impartimos esta palabra. Y este mismo Dios, quien los cuida, iglesia, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Así como lo dice Maritza, aplaudimos. Les bendigo. Gracias, familia. Gracias por esta palabra. Atesórenla, llévenla en sus oraciones, recíbanla y ahí sí, pueden poner el 19 ahí colgando. Para ustedes. Los amamos. Bendiciones. Gracias por estos 6 minuticos de más. Gracias a todos. Gracias, pastores. Bendiciones.